Muy buenas, comunidad. En el capítulo de hoy les hablaremos de la aparición conocida como Slenderman y los extraños eventos que rodean a quienes aseguran haberlo visto en condiciones imposibles. Relatos que comienzan como simples anécdotas nocturnas y terminan convirtiéndose en algo que parece romper la lógica de la realidad. Ahora sí, comencemos. No debí contestar aquella llamada a las 3:17 de la madrugada, pero lo hice, y desde ese instante el silencio de mi casa dejó de ser silencio. Solo era una cosa esperando a que yo entendiera que ya no estaba solo. La voz al otro lado no dijo mi nombre, no hizo falta, solo respiró. Un sonido húmedo, como si alguien estuviera demasiado cerca del micrófono, demasiado dentro de mi habitación sin estar físicamente allí. Y entonces escuché el crujido, el de algo alto rozando el techo de mi pasillo. Me incorporé en la cama con la garganta seca. El aire estaba helado, pero la ventana seguía cerrada. El móvil vibró otra vez, aunque no había notificaciones. Solo un segundo de luz. Y una imagen que no debería existir. Una figura demasiado delgada, sin rostro, con brazos imposiblemente largos, doblados en ángulos incorrectos detrás de mí. Giré de inmediato. Nada. Solo la oscuridad de mi habitación y el armario entreabierto. Pero el aire había cambiado. Ya no olía a mi casa. Olía a tierra mojada, a madera podrida, a algo que había estado mucho tiempo enterrado y acababa de salir. Fue entonces cuando escuché los pasos. No eran pasos humanos, eran lentos, pero demasiado ligeros para ser pesados, y demasiado pesados para ser ligeros. Venían del pasillo. 1, 2, pausa, 3. Como si algo se detuviera a escucharme respirar. Encendí la luz del pasillo desde la cama. El interruptor hizo clic, pero la luz no encendió. Solo un parpadeo débil, como si la electricidad dudara. Y en ese destello lo vi. Al final del pasillo, de pie donde no debería caber nadie, una silueta inmóvil. Extremadamente alta, demasiado alta, sin rostro. Solo un traje oscuro que parecía absorber la poca luz que existía. Y brazos colgando, demasiado largos, rozando el suelo como si fueran cuerdas mojadas. Se movió 1 milímetro hacia mí. Apagué la mirada instintivamente, como si cerrar los ojos pudiera borrarlo. Cuando los abrí de nuevo, ya no estaba en el pasillo. Estaba dentro de la habitación. No sé cómo. No escuché la puerta. No escuché nada. Solo lo sentí. Como una presión detrás de mis ojos, como si el aire hubiera sido reemplazado por algo más denso. El frío se volvió insoportable. Mis dedos se entumecieron. Y entonces lo vi de nuevo, más cerca. La figura inclinó ligeramente la cabeza, como si intentara entenderme. Y por primera vez noté algo peor que su ausencia de rostro. La sensación de que no me estaba mirando. Me estaba estudiando. Detrás de él, en el reflejo oscuro de la ventana, apareció otra cosa. Una mujer. Llevaba un vestido negro, antiguo, empapado en una oscuridad que no parecía tela, sino sombra pegada a su piel. Su rostro estaba oculto bajo un velo, pero lo que me paralizó no fue verla. Fue la forma en que no estaba completamente ahí. Parpadeaba, como una imagen mal grabada, como si no perteneciera del todo a este plano. La llamé Dama Enlutada, sin saber por qué. No pensé ese nombre. Simplemente apareció en mi mente, como si siempre hubiera estado allí. La figura alta no reaccionó a ella, pero ella sí reaccionó a mí. Giró lentamente su cabeza velada hacia mí, aunque sus pies no se movieron. Y en ese instante escuché algo dentro de mi cráneo, como uñas rascando el interior del hueso. No era una voz, era una intención. «¿Te ha visto?» La luz del armario explotó sin razón. Un estallido breve, violento. Y en ese flash, todo cambió.
El ser sin rostro estaba ahora a menos de 1 metro de mí, y la mujer enlutada estaba detrás de mi cama, demasiado cerca de mi respiración. Intenté moverme, pero el cuerpo no respondía. Era como si el miedo hubiera decidido quedarse dentro de mí y usarme como un lugar donde esconderse. Mis ojos eran lo único que aún me pertenecía. La figura alta extendió un brazo lentamente. El brazo no tenía fin claro. Parecía estirarse más cuanto más lo miraba. Y en su mano no había dedos, solo una superficie lisa, como carne cerrada. La dama enlutada dio un paso hacia mí. No tocó el suelo. Flotó apenas unos centímetros, y el sonido de su movimiento fue como tela mojándose en agua profunda. El móvil cayó de la cama. La pantalla se encendió sola. Otra imagen. Ahora yo estaba en la foto. Pero no estaba solo. Detrás de mí, ambos estaban ahí. Siempre habían estado ahí. El aire se volvió insoportable. No podía respirar sin sentir que inhalaba tierra. Y entonces ocurrió algo peor. La figura alta inclinó su cabeza aún más. Y donde debería estar su rostro, algo empezó a abrirse. No ojos, no boca. Solo una separación en la nada, como si la realidad estuviera aprendiendo a romperse. La dama enlutada levantó una mano lentamente, como si señalara algo detrás de mí. Y por primera vez escuché mi propio nombre dicho con mi voz, desde detrás de mí. Pero yo estaba mirando hacia adelante, y algo estaba detrás de mí. No debería haberme girado. Lo supe incluso antes de mover el cuello, antes de sentir cómo los músculos protestaban, como si intentaran advertirme. Pero la voz detrás de mí era mi voz, exactamente la misma entonación, el mismo temblor en la última sílaba, como si alguien hubiera copiado el sonido de mi miedo y lo hubiera devuelto desde un lugar imposible. Me giré. La habitación estaba vacía, pero el vacío no era normal. Era denso, casi sólido, como si el aire hubiera sido reemplazado por una sustancia que ocupaba el espacio sin dejarlo respirar. El armario seguía entreabierto, la cama deshecha, el móvil en el suelo iluminando intermitentemente el techo, con la misma imagen corrupta de mi propia figura rodeada por ellos. Y aún así, sentía presencia, no delante, no detrás, en todas partes a la vez. El silencio duró demasiado, hasta que el suelo crujió, no bajo mis pies, en la pared. El sonido fue seco, como madera tensándose desde dentro. Luego otro crujido, más arriba, y otro. Como si algo extremadamente alto estuviera doblando la estructura de la casa sin romperla del todo, probando sus límites con paciencia. La luz del pasillo volvió de golpe. No fue un encendido normal. Fue como si alguien hubiera abierto un ojo artificial en la oscuridad. Y ahí estaba otra vez. La figura sin rostro, perfectamente inmóvil, ocupando el marco de la puerta, como si siempre hubiera pertenecido a él. Más cerca, imposiblemente más cerca. Su altura hacía que tuviera que inclinarse ligeramente, como si la casa fuera demasiado pequeña para su existencia. Detrás de él, la dama enlutada. Esta vez no estaba flotando, estaba más definida. El velo ya no era solo oscuridad. Era algo tejido con sombras más densas que la propia sombra. Su cabeza ligeramente ladeada, observándome sin ojos visibles, pero con una atención que sentía como agujas en la piel. Y entonces ocurrió el primer cambio real. El aire empezó a retroceder. No es una metáfora. Sentí como el oxígeno abandonaba la habitación, como si algo lo estuviera absorbiendo desde el centro mismo del espacio. Respirar se volvió un acto consciente, doloroso. Cada inhalación traía un sabor metálico, como monedas viejas. La figura dio un paso dentro de la habitación. El suelo no sonó, no hubo impacto, solo desplazamiento, como si el mundo lo aceptara sin resistencia.
La dama enlutada no lo siguió. Se quedó en el umbral y levantó una mano hacia mí. El gesto no era una amenaza, era peor, era una indicación, como si yo fuera una pieza que debía colocarse en algún sitio. El móvil vibró otra vez en el suelo. Lo miré sin querer. Otra imagen. Pero esta vez no era una foto. Era un vídeo en directo. Yo estaba viendo mi habitación desde otro ángulo, desde la esquina del techo, y allí estaba yo, mirando al móvil, rodeado por ellos. Pero había algo más. Detrás de mí, en ese vídeo, había una tercera presencia. Algo delgado, más delgado que la figura sin rostro, apenas una línea vertical entre la realidad. Pero estaba ahí, observando sin moverse, como si esperara algo específico. Sentí náuseas. No por lo que veía, sino porque entendí que el vídeo no era una grabación. Era lo que estaba ocurriendo ahora mismo. Solo que desde un punto donde yo no debía estar mirando, la luz del pasillo parpadeó, y en cada parpadeo, la dama enlutada estaba más cerca. No caminaba, se adelantaba entre cortes de realidad, como si el espacio entre un parpadeo y otro fuera suficiente para moverse sin ser percibida. La figura sin rostro inclinó su cabeza hacia el armario, no hacia mí, hacia el armario, como si supiera algo que yo no. El sonido volvió, un golpe dentro de la madera, luego otro. Algo estaba dentro, pero no quería salir, quería entrar más. El armario se abrió solo, y lo vi. Un pasillo. No era posible. El armario no era tan profundo. No podía contenerlo, pero ahí estaba, un corredor oscuro extendiéndose hacia una profundidad imposible, con paredes que respiraban lentamente. La figura sin rostro dio un paso hacia ese interior sin girarse, como si aquello fuera su camino natural. La dama enlutada no se movió, pero su cabeza giró lentamente hacia mí, y por primera vez sentí que sonreía bajo el velo. El móvil se apagó, la habitación quedó sin luz, y en esa oscuridad total escuché algo que no venía de ningún lado concreto, un susurro múltiple, como si varias voces hablaran desde el mismo pensamiento. Ya te han encontrado. El aire desapareció por completo, y el suelo bajo mis pies dejó de sentirse sólido. Recuerda, si estás disfrutando el video hasta ahora, tu like y suscripción ayudan un montón. Continuemos con la siguiente historia. No tuve tiempo de decidir si el suelo realmente había desaparecido o si era mi percepción la que se estaba rompiendo. Lo único seguro era la sensación de caída. Aunque no caía hacia abajo, caía hacia adentro. El armario seguía abierto, pero el pasillo que había aparecido dentro ya no parecía un pasillo. Se estaba deformando, como si algo lo estuviera estirando desde el otro extremo. Las paredes respiraban con un ritmo lento, casi paciente, y cada respiración arrastraba un sonido húmedo, como si el lugar estuviera vivo. La figura sin rostro avanzó sin dudar. Su cuerpo se inclinó apenas al cruzar el umbral, y por un instante tuve la impresión absurda de que estaba entrando a su propia casa, como si yo fuera el intruso en algo que siempre le había pertenecido. La dama enlutada no lo siguió. Se quedó detrás, inmóvil, bloqueando la salida, como una idea que ya no te deja escapar una vez que la has pensado. El velo se movía suavemente, aunque no había aire suficiente para mover nada, y aún así se movía, como si respirara por mí. Intenté retroceder, pero no había dirección clara. La habitación ya no era una habitación. Las paredes se habían desplazado, estirándose hacia ángulos incorrectos, formando una geometría imposible, donde la cama flotaba ligeramente y el techo parecía más cercano al suelo de lo que debería.
El móvil volvió a encenderse solo. No lo había tocado. Esta vez la imagen no era desde arriba ni desde fuera. Era desde dentro del pasillo del armario. Y en la pantalla me vi a mí mismo, pero caminando hacia mí. No era un reflejo, no era un retraso. Era otra versión de mí avanzando por ese corredor, con la misma respiración rota, con los mismos ojos abiertos demasiado tiempo. Pero su expresión era distinta. No tenía miedo. Sonreía. El golpe llegó desde la pared izquierda, luego otro desde la derecha. No eran golpes de algo intentando entrar, eran golpes de algo ajustándose a la forma del espacio, como si estuviera aprendiendo dónde estaba cada límite. La dama enlutada levantó lentamente su mano otra vez. Esta vez no señalaba, abría la palma, y sentí algo dentro de mi cabeza responder a ese gesto. Una presión creciente detrás de los ojos, como si alguien estuviera empujando desde dentro del cráneo sin prisa, con absoluta seguridad de que tendría tiempo. El aire volvió, pero no era aire, era más frío, más denso, y tenía una textura mental, como si cada inhalación trajera pensamientos que no eran míos. «Acércate». No era una voz externa, era un pensamiento implantado, limpio, directo, sin posibilidad de discusión. La figura sin rostro se detuvo dentro del pasillo. Por primera vez giró ligeramente la cabeza hacia mí, como si esperara que lo siguiera. Y lo peor fue entender que no había amenaza en eso, solo expectativa, como si todo estuviera ocurriendo exactamente como debía. La cama crujió sola. El sonido fue tan fuerte que pensé que se rompería, pero no se rompió. Se hundió ligeramente, como si el peso de algo invisible hubiera decidido sentarse allí. La dama enlutada dio un paso hacia el interior de la habitación. Ese único paso cambió la temperatura del mundo. No bajó, no subió, se apagó, como si alguien hubiera reducido la realidad un nivel de brillo. El armario detrás de mí se cerró de golpe. No lo vi moverse, solo escuché el impacto. Y en ese sonido entendí que el pasillo había desaparecido de ahí. Ya no había salida. La figura sin rostro estaba ahora a unos pasos de distancia dentro del espacio imposible. Y sin embargo, sentía que era yo quien se acercaba a él. El móvil cayó otra vez. La pantalla se agrietó sola. Pero antes de apagarse, mostró una última imagen. La habitación, pero vacía, sin mí, sin la dama enlutada, sin la figura sin rostro. Solo una habitación perfectamente normal, iluminada por una luz cálida, con la cama hecha y el aire tranquilo. Y en el centro de esa imagen, en el espejo de la pared, algo muy alto se reflejaba detrás de quien estaba grabando. Algo que no era yo. El dispositivo se apagó. El silencio fue absoluto, hasta que escuché mi propia respiración desde detrás de mí. Pero esta vez no me atreví a girarme, porque ya no estaba seguro de desde qué lado me estaban observando. Y con esto damos por concluida la historia sobre el caso de Slenderman y la figura enlutada que lo acompaña en las apariciones reportadas. Un expediente que cuanto más se investiga, menos sentido parece tener, y más preguntas deja abiertas. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete si te ha gustado. Gracias y hasta pronto.